Muy buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de la zona de Latinoamérica donde nos estén viendo. Los estamos convocando a esta tercera conferencia del día, la conferencia de la Sociedad Argentina de Diabetes, que para nosotros realmente es un placer tenerlos y nos genera mucha alegría que estén una vez más en nuestras actividades. Quiero agradecer realmente a la doctora Lapertosa la excelente colaboración que siempre tiene y gran parte de que nosotros podamos desarrollar esta actividad en diabetes es por el soporte que ellos nos brindan. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo porque realmente tienen mucha importancia para nosotros, más que nada haciendo actividades en donde no son aranceladas, que tienen un alcance en toda la región. Es muy bueno destacar la excelente predisposición que tiene la Sociedad Argentina de Diabetes para acompañarnos en todos los eventos que realizamos. Bueno, pasando ya a la conferencia de controversias en diabetes y embarazo va a estar conformada por 4 profesionales de excelente trayectoria en el área de diabetes. Realmente es un orgullo tenerlas presentes. A la doctora Lapertosa, como mencioné antes, a Cristina Feingold, a Susana Salzer y a María Elena Rodríguez. Ellas van a abordar el tema de diabetes y embarazo, y dentro de la conferencia vamos a tocar distintos temas. La doctora Feingold va a hablar de la programación del embarazo en diabetes mellitus pregestacional. La doctora Lapertosa va a hablar de las controversias en el diagnóstico. La doctora Feingold de la metmorfina. La doctora Salver de lípidos en el embarazo. Y la doctora María Elena Rodríguez de la maduración fetal con corticoides. Así que bueno, de nuevo gracias por participar. Acá tenemos el currículum de ellas. La doctora Lapertosa es médica, todas son miembros de la Sociedad Argentina de Diabetes, ¿no? Desde ya. La doctora Lapertosa es médica especialista en nutrición. La doctora Feingold es responsable médico del servicio de endocrinología de la unidad asistencial del doctor César Milstein, ex Hospital Francés. La doctora Salzer es médica especialista en nutrición, y la doctora Rodríguez es especialista en nutrición. Bueno, dicho esto, muy bienvenidas a todas. A la audiencia les recordamos que tienen la opción de realizar la traducción en simultáneo en el idioma que deseen. Tienen que activar dentro del menú, de la barra del menú, el botón de mostrar subtítulos y así elegir la traducción en qué idioma quieren hacerlo. También les recordamos que tenemos un chat de WhatsApp para todas las consultas que surjan dentro de la conferencia, o si no pueden conectarse, o si quieren saber a qué hora comienza la próxima conferencia. Así estamos todos reunidos para darles soporte. Y que esta conferencia queda alojada en nuestra plataforma, por lo cual queda disponible para ustedes volver a verlas o para recomendársela a otro profesional. El único requisito es inscribirse previamente. ¿Y por qué inscribirse? Porque si ustedes se inscriben y la ven a través de la plataforma, les va a permitir, en el caso que lo deseen, obtener el certificado. Bueno, muchísimas gracias y le paso el micrófono virtual a las doctoras. Bueno, hola, buenas tardes a todos, así que vamos a comenzar con mi charla. Voy a compartir pantalla. A ver, díganme ustedes si la ven, por favor, porque ¿la ven correctamente? Ahí estaba saliendo. Perfecto. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de programación de embarazo. No sé por qué no pasa la siguiente. A ver, ahora acá. Bueno, entonces cuando hablamos de hiperglucemia en embarazo tenemos que tener en cuenta 2 situaciones. Una, la situación pregestacional, que es aquella mujer
con diabetes previa que embaraza y aquella que se ejecuta su diagnóstico en el momento del embarazo, a lo cual se va a referir posteriormente la doctora Lapertosa. Así que yo específicamente me voy a referir a la primera parte, o sea, la columna de la izquierda, que es diabetes en el embarazo, que incluye tanto mujeres con diabetes tipo 1 como mujeres con diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante entonces hablar de programar el embarazo? Porque nosotros sabemos que cuando la mujer embaraza con una situación de hiperglucemia, esta situación asocia con mayor riesgo de malformaciones congénitas. Siempre sabemos que cualquier mujer sin diabetes tiene riesgo de tener alguna situación de malformación, pero si además tiene diabetes y además esta diabetes no está controlada, aumenta esta chance. Fijémonos en el gráfico de abajo, donde vamos aumentando a medida que aumenta la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que nos dice qué control glucémico tiene la mujer en el momento de la concepción. Fijémonos que a medida que aumenta este parámetro, aumenta el riesgo y la chance de malformaciones. Pero también sabemos que si nosotros controlamos a la paciente y programamos el embarazo de la manera adecuada, bajamos las complicaciones equiparables a la población general. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta chance no es cero, es decir, cualquier persona, mujer sin diabetes puede tener la chance de tener una malformación. Los cuidados preconcepcionales se asocian con un menor riesgo entonces de resultados adversos a lo largo del embarazo también, es decir, no solo el riesgo de malformaciones como acabo de mencionar, pero vemos también que disminuimos el riesgo de mortalidad fetal, de mortalidad neonatal, de mortalidad perinatal y de cualquier evento adverso que se pueda presentar a lo largo del embarazo. Con lo cual, no solo prevenimos entonces malformaciones, sino también que mejoramos toda la evolución a lo largo del embarazo. Por eso se impone, y es importantísimo, el control y la consulta preconcepcional. Entonces, el asesoramiento previo al embarazo en toda mujer que sabemos que padece diabetes incluye la educación diabetológica impartida a la paciente con diabetes desde el momento mismo del diagnóstico y hasta la menopausia. Especial cuidado en la población infantil, que tenemos que tener muy claro que cuando tienen su menarca y empieza quizás su vida probable reproductiva, tenemos que hacer hincapié en métodos contraceptivos para evitar entonces la chance de un embarazo sin ser programado de la manera adecuada. Se debe transmitir entonces la importancia de elegir un buen método contraceptivo, informar sobre la importancia de buen control metabólico, como les acabo de demostrar, para disminuir los riesgos, no solo maternos, sino también obstétricos, fetales y neonatales, especialmente, como mencioné, las malformaciones congénitas y el aborto espontáneo. Entonces, debemos evaluar la paciente de la manera adecuada y las recomendaciones es, primero, identificar los riesgos y patologías asociadas, pedirle un laboratorio con el dosaje de vitamina B12, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchas mujeres con diabetes tipo 2, en este caso pregestacional, donde muchas de ellas vienen tomando metformina y pueden tener entonces una disminución de la vitamina B12, así que midámosla antes del embarazo, rastrear la presencia de enfermedades celíacas y tiroideas que muchas veces asocian en el caso de la diabetes tipo 1, evaluar la función renal, cardiovascular, oftalmológica, suplementar precozmente a la mujer con ácido fólico 5 miligramos antes de autorizar el embarazo, por supuesto una correcta evaluación ginecológica y odontológica y dar consejería acerca de métodos contraceptivos en el caso de que nosotros decidamos postergar la gesta y optimizar el control glucémico. Recomendar, por supuesto, el uso de insulinas aprobadas para el embarazo. Es decir, si la mujer viene recibiendo una insulina que no está recomendada para su utilización en el embarazo, el momento de la programación es el momento para hacer el cambio. Importante entonces, además, revisar y asesorar sobre el uso de productos tóxicos como la nicotina, el alcohol, drogas recreativas, incluida la marihuana, detección de enfermedades de transmisión sexual, chequear la vacunación y revisión cuidadosa de todos los medicamentos y suplementos recetados y no recetados utilizados por la paciente, como por ejemplo estatinas, IECA, etc. Recordemos de vuelta que tenemos un gran número de mujeres con diabetes tipo 2 y que probablemente vengan recibiendo alguno de estos fármacos. Cuando la pregunta es entonces, ¿cuándo nosotros desaconsejaríamos el embarazo? Bueno, en la situación de una obesidad grado 4 tenemos que tratar de que la mujer baje de peso, o sea, no solo el control metabólico, sino también el descenso de peso.
enfermedad coronaria no revascularizada, la presencia de insuficiencia renal con un filtrado glomerular por debajo de 50 o una creatinina por arriba de 2, la presencia de hipertensión arterial que no mejora con la terapéutica medicamentosa permitida, por supuesto, en el embarazo, la presencia de retinopatía proliferativa activa que no responda a la panfotocoagulación y la presencia de una gastroenteropatía diabética severa. Entonces, hasta acá llego yo y vamos a dejarla ahora a la doctora Lapertosa hablando sobre el diagnóstico y después voy a retomar sobre la utilización de metformina. Así que dejo de compartir pantalla para que entonces la doctora Lapertosa lo haga. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Yo me voy a referir al tema de la controversia en el diagnóstico diferencial. En este caso es importante tener en cuenta que la diabetes gestacional, como bien explicó Cristina, es la diabetes que se manifiesta cuando la mujer está embarazada y ahí se hace el diagnóstico. Y es sumamente importante su diagnóstico a tiempo porque es responsable de alteraciones maternas y neonatales. En el recién nacido, fundamentalmente alteraciones en el peso con la macrosomía, grandes para edad gestacional. En la madre predispone a mayor episodios de preeclampsia y de traumas en el momento del parto, ya sea que también afectan a la madre y al niño. Es decir, que tiene un impacto muy importante en estas situaciones. La diabetes gestacional la definimos como la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo, fundamentalmente a partir del tercer trimestre. ¿Por qué es importante? Porque se detecta por primera vez en el embarazo, no tiene síntomas, afecta al 10% de las embarazadas en nuestro país y tiene un efecto transgeneracional. Lo que afecta a esa mamá va a afectar a su hijo y a sus nietos. Y es importante porque el 50% de las mujeres con diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes a lo largo en el periodo de 5 a 10 años después del parto. Desde 1950 venimos escuchando esta controversia en la detección y en el diagnóstico. Y a veces hay más preguntas que respuestas. ¿Qué criterios debemos usar para diagnosticar diabetes gestacional? Si necesitamos una prueba de detección, ¿cuándo en el embarazo? ¿Cómo diferenciamos la diabetes gestacional de la diabetes tipo 2 preexistente y que se descubre en el momento del embarazo? Si usamos el mismo criterio al inicio del embarazo o en el periodo de 24 a 28 semanas cuando las guías o las normas dicen que debemos hacer el diagnóstico. El estudio APO es un estudio de más de 20.000 mujeres que marcó un antes y un después. Pero lo más importante de este estudio es que demostró que la glucemia en el embarazo y los resultados perinatales es un continuo, es decir, que por lo general en un punto de corte de 85 miligramos por decilitro empiezan a aparecer los altos pesos para edad gestacional, las mayores tasas de cesárea, la hipoglucemia en el recién nacido y la medición del péptido C aumentado en el cordón fetal. Entonces, ese estudio fue el que determinó los criterios diagnósticos del grupo internacional, donde la prevalencia de diabetes gestacional se determina en un 18%, es decir, 18 mujeres cada 100 van a tener diabetes gestacional con este criterio. Y el criterio lo miden con al menos uno de los valores, 92, 180 a la hora o 153 a las 2 horas, es decir, 3 mediciones, y ellos toman un criterio, dicen overdiabetes, cuando la glucemia está por arriba de 126 y la hemoglobina glicosilada 6.5. Realmente ese valor de prevalencia tiene un gran impacto en lo que es salud pública. En nuestro país, el Comité de Diabetes y Embarazo, al cual pertenecemos las 4 disertantes, hizo un estudio que se publicó sobre 1.000 mujeres, donde muestra que la prevalencia según los criterios del grupo latinoamericano, que ahora los vamos a refrescar, de 100 en ayunas y 140 a las 2 horas, arroja una prevalencia alrededor del 10%. Pero cuando lo comparábamos con el criterio internacional, esa prevalencia es del 24%. Y lo que es interesante, que la mayoría de los diagnósticos del grupo internacional fueron con puntos de corte en ayunas, es decir, una glucemia de 92.
Y lo interesante de todo esto, que estuvo asociado con obesidad y sobrepeso, pero no se encontró ningún impacto de bajar el punto de corte en el sentido de los resultados maternos y perinatales. Es decir, que tuvieron el mismo peso los chicos, las mismas tasas de cesárea, las mismas tasas de presión arterial. Con lo cual, bajar el punto de corte puede significar, como en este caso que estamos viendo, un incremento en algunos criterios diagnósticos del 200% o del 300%, con además un impacto económico, porque si nosotros manejamos los 2 puntos de corte, el gasto de tiras reactivas para el caso de que hagamos el criterio de 100 en ayunas y 140 a las 2 horas sería de $11 millones, versus casi $30 millones por el criterio internacional. Después se discutió, y en este caso un estudio si se hacía en 1 paso, 2 pasos el criterio diagnóstico, y lo único que arrojó este estudio, publicado en el 2021, es que la prevalencia de diabetes se duplicó a un 16%, pero que los resultados perinatales no impactaron absolutamente en ningún tipo de cosas, y que no había diferencia significativa que justificaran ese aumento de los costos. Y que había que reenfocar la atención más que nada en los temas de obesidad y sobrepeso de estas mujeres para obtener mejores resultados. Entonces, esta discusión de si tengo a criterio con uno, criterio con otro, reafirmamos el criterio de 100 en ayunas, 140 a las 2 horas, y la buscamos en la primer consulta solicitando glucemia en ayunas a todas las embarazadas con un ayuno de 8 horas. Si la glucemia en ayunas es normal y tiene factores de riesgo para diabetes, que ahora lo vamos a evaluar cuáles son, vamos a recomendar hacer la prueba oral de tolerancia a la glucosa en la primer consulta. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que estamos hablando? La edad mayor a 30 años, haber tenido diabetes gestacional en embarazos previos, antecedentes familiares de diabetes fundamentalmente en primer grado, haber tenido un hijo mayor a 4 kilos al nacer, tener lo que denominamos el síndrome de ovario poliquístico y la glucemia en ayunas mayor a 85. ¿Por qué esto? Porque la glucemia normal en la mujer, no en la mujer embarazada, es una media de 65-75, y esto ya estaría indicando un valor por encima de los valores normales en embarazo. Entonces, lo que sí sabemos es que no hay un consenso universal en cada país, o en diferentes continentes hay puntos de corte distintos, e incluso en el interior de nuestro propio país hay distintos criterios. En lo que sí es interesante que en el primer trimestre hay concordancias en que si la glucemia en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitro, lo repito y me vuelve a dar ese número más, hacemos diagnóstico de diabetes pregestacional. Ahora, esto está concordando la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Latinoamericana. Si la glucemia al azar es mayor a 200, también decimos diabetes pregestacional, lo mismo que si la prueba oral de tolerancia a las 2 horas me da mayor a 200. Y solamente la Asociación Americana toma como criterio de este hecho la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Recientemente se ha publicado la guía práctica de atención prenatal de bajo riesgo, donde determina que a toda mujer gestante se debe realizar la prueba oral de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28, a fin de reducir la probabilidad de eventos maternos perinatales adversos. Y si no se pudo hacer entre la semana 24 y 28, es adecuado solicitarlo hasta la semana 33.6. Posteriormente a eso no es necesario hacer el estudio. Y esto es lo que la guía del Ministerio de Salud Pública de la Nación, avalada por todas las sociedades científicas que trabajamos en el tema y en el metabolismo, aprobamos como criterio diagnóstico para nuestro país. Glucemia en ayunas en la primera consulta, si me da más de 100, repito, si me da menos de 100, vuelvo a después en otro momento a repetir para diagnosticar diabetes gestacional, es decir, que necesito 2 valores mayores o iguales a 100. Si me da menos de 100, hago la prueba oral de tolerancia a la semana 24, si a las 2 horas me da 140, diagnostico diabetes gestacional. Si me da menos de 140, lo divido en bajo riesgo o alto riesgo. Si es alto riesgo,
repito la prueba oral de tolerancia entre semana 31 y 33, si me da más de 140 diagnostico diabetes gestacional, si me da menos de 140 lo descarto. Y tengamos de vuelta en cuenta hasta semana 33,6. Ahora, estas dos mujeres embarazadas tienen el mismo tipo de diabetes. Hay muchas diabetes y en este caso nos tiene que llamar la atención cuando la embarazada tiene menos de 25 años, no tiene antecedentes familiares de diabetes, pesa normal, en un peso normal o bajo y tiene diabetes antes de la semana 20, deberíamos dosar los anticuerpos anti-GAT y SINT8 porque podemos estar en presencia de una diabetes tipo 1. Y si tiene menos de 25 años, no tiene signos clínicos de diabetes y tiene abundantes antecedentes familiares, madre, padre, abuelos, hermanos, tenemos que pensar en el MODY. Por otro lado, es importante tener en cuenta, ahora que está muy extendido el tema de la cirugía bariátrica, que durante la cirugía, en las mujeres que tienen cirugía bariátrica en un embarazo, no debe hacerse el test de tolerancia oral a la glucosa, se recomienda glucemias en ayunas y sino un monitoreo post comida 2 horas entre semana 24 y 28. Tenemos que tener muy en cuenta, dada la obesidad en nuestro país y sobre todo en población joven, la posibilidad de diabetes 2 no diagnosticada que aparece durante el embarazo. En este estudio de más de 1 millón de mujeres, observamos en color azul esas mujeres que tenían diabetes previo al embarazo, diabetes tipo 1, tipo 2, pero diagnosticadas. En rojo, la diabetes 2 no diagnosticada. Y podemos observar que duplica la mortalidad perinatal, duplica la tasa de cesáreas, triplica la tasa de preeclampsia. Entonces se recomienda en aquellas mujeres en el primer trimestre cuándo determinar el diagnóstico, porque dijimos que lo hacíamos entre semana 24 y 28. Acá lo hacemos. Si tienen antecedentes de diabetes, si tienen antecedentes familiares de diabetes, si tienen un índice de masa corporal mayor a 30, si han tenido un hijo de 4 kilos y medio, es decir, los factores de riesgo que hoy hablamos, estamos obligados a hacer determinación en el primer trimestre. Esta determinación no es un poquitito de azúcar, es importante que lo diagnostiquemos por el futuro de esa mujer, que tiene mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares, mayores complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía y mayores ingresos a diálisis, y sin duda el diagnóstico precoz es costo efectivo y es además ahorro de costos cuando lo hacemos como corresponde. Entonces, acá hay que enfocarnos, sobre todo en nuestra población, en el problema fundamental que es la obesidad. Hay más de 2.000 millones de personas afectadas de obesidad en el mundo y la prevalencia de obesidad se ha triplicado. La encuesta de factores de riesgo habla de que nuestra población está arriba del 60% con exceso de peso. Y si no miramos esto, difícilmente como objetivo no podamos poder planificar un futuro saludable para nuestras mujeres. Muchas gracias. Bueno, voy a volver a compartir pantalla yo para retomar el tema de metformina, porque como dijimos, díganme si se está viendo la presentación, por favor, para seguir adelante. Sí, Cris. Sí, Cristina. Bueno, gracias. Bueno, entonces, retomando el tema, un poco lo dejamos justamente en la presentación de metformina, porque ya abarcamos entonces la posibilidad de tener una mujer con diabetes tipo 2 previa a la gesta, la mujer con una presencia de diabetes gestacional, que también hay algunas discusiones sobre si nosotros cuando tenemos que avanzar en el tratamiento de esta mujer y no alcanzamos en las metas que nos hemos propuesto, si seguimos con insulina o hay algún grupo internacional que propone seguir con metformina. Entonces, si es que me deja pasar la diapositiva. A ver. Ahí estamos. Entonces, el impacto del uso de la metformina en el embarazo, tenemos por un lado el impacto en la madre y por el otro lado el impacto en el niño, tanto en la situación perinatal como a largo plazo. Nosotros sabemos que la metformina es una droga que atraviesa la placenta, que se administra por vía oral, que baja la resistencia a la insulina y que genera menor ganancia de peso que el tratamiento con insulina. Esto lo sabemos de la práctica de todos los días. Cruza la placenta, pero hasta aquí no tenemos evidencias de que esto produzca teratogenia.
Pero sí sabemos también, como les mencioné antes y lo mencioné cuando hablamos de programación, que la metformina puede generar déficit de vitamina B12. Entonces, puede inducir la mala absorción de la vitamina B12 y ha sido asociada a concentraciones disminuidas de folato. La disminución de folato y de vitamina B12 es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. El folato sabemos que es indispensable para el cierre del tubo neural, con lo cual entonces se nos ofrece una primera situación. En la mujer que ya viene tratada con metformina, porque supongamos tiene una diabetes tipo 2, es probable que tenga un déficit de folato y de vitamina B12, con lo cual se impone medirla en la situación preconcepcional. Con respecto a mujeres embarazadas, hay un estudio muy importante, que es el estudio MIC, que tomó 751 mujeres con diabetes gestacional diagnosticada en la semana 20-33, que requerían medicación, es decir, que no lograban su objetivo terapéutico con medidas higiénico-dietéticas y había que avanzar. Entonces, en este grupo se le dio a un grupo con metformina y otro grupo se lo insulinizó directamente. El grupo que estaba con metformina, de ese grupo obviamente hubo una tanda de mujeres que no alcanzaron sus metas de control y entonces quedaron 3 grupos, uno con insulina solo, uno con metformina solo y un grupo con insulina y metformina. El objetivo fue demostrar obviamente la no inferioridad de la metformina comparada frente a la insulina. Y en realidad, cuando fueron a buscar niveles de glucosa por debajo de 46, es decir, riesgo de hipoglucemia, tenía mayor tendencia a las mujeres que estaban con insulina, pero en realidad distrés respiratorio, fototerapia, trauma de nacimiento, no hubo diferencias significativas y en lo único que pudo y que se vio ya en aquel momento, fíjense que estamos parados en el año 2008, la situación de que había un aumento de mujeres con parto pretérmino, o sea, con menos de 37 semanas de gestación, en las mujeres que habían recibido metformina. En aquel momento se interpretó como que esto podía ser la chance de que los obstetras se ponían un poco más tensos en las mujeres que estaban recibiendo metformina y que esto generaba de alguna manera el apresuramiento para llegar el parto a su término. De todas maneras, la bibliografía después seguimos teniendo, hay mucha, así como hay mucha discusión con respecto al diagnóstico, hay mucha discusión con respecto a si dejar metformina o no, y de hecho es la controversia fija en todos los congresos que abordamos el tema. Nosotros sabemos que la metformina inhibe el complejo mitocondrial 1 respiratorio para activar la AMP quinasa, disminuyendo entonces el AMP cíclico y de esta manera disminuye la gluconeogénesis. Este es el mecanismo de acción de la metformina. En realidad el mecanismo intrínseco exacto lo seguimos desconociendo, pero sabemos algunas cosas. Sabemos que activa la AMP quinasa, disminuyendo el mTOR y disminuyendo la proliferación, aumentando de esta manera la apoptosis y deteniendo el ciclo celular. De hecho, este proceso es el que podría explicar algunos efectos anticáncer que están promocionando con la utilización de metformina. Ahora bien, este mecanismo, que de alguna manera es un efecto beneficioso para los pacientes con cáncer, nos lleva a la siguiente pregunta. Dado que la metformina utiliza mecanismos similares a los de la restricción de nutrientes para inhibir el crecimiento de las células cancerosas, ¿podría ocasionar riesgos a largo plazo en la descendencia si la doy en el embarazo? Esta es una pregunta que dejamos abierta y todavía realmente no tenemos demasiada respuesta. De todas maneras, en este estudio que fue el MIC que les mencioné antes, hay un seguimiento a largo plazo de los niños, de los cuales solamente se pudieron rescatar 577 niños, y de la rama metformina, solamente un grupo de estos pacientes fueron los que fueron estudiados en 18 meses de evolución. ¿Y qué fue lo que vieron? Bueno, el grupo que estaba con metformina comparando con la insulina tenían una tendencia y significativa de tener una mayor circunferencia en el brazo. Recuerden que medir circunferencia abdominal en los niños de 18 meses es muy difícil, por lo tanto, medir parámetros para medir grasa en el cuerpo son difíciles de llevar a cabo. Con lo cual, esta teoría de que estos niños que habían sido sometidos a metformina a lo largo del embarazo de la madre, los protegíamos de alguna manera con distribución de grasa anómala, parecía caerse de alguna manera.
En el estudio MITI, que es un estudio también con metformina en mujeres ya con un número más importante de mujeres interviniendo en este estudio, lo que se demostró es, del lado de la izquierda, nosotros tenemos los resultados en las mujeres. Evidentemente, el peso de nacimiento de los niños tratados con metformina es menor que el de los niños tratados con placebo. Es decir, y del lado de la derecha tenemos las ventajas que genera la utilización de la metformina. En la mujer, por un lado, la menor ganancia de peso. Sabemos que cuando las insulinizamos la mujer gana peso. No solo que gana peso, sino que además cuando utilizamos metformina es probable que las que requieran insulina necesiten una dosis muy inferior de insulina, que es lo que tenemos en la segunda remarcado, que es la dosis total de insulina requerida. O sea, por un lado tenemos ventajas en la madre, menor ganancia de peso, menor requerimiento de insulina en el hipotético caso de que la necesiten, pero por el otro lado lo que vemos es una clara tendencia a tener niños de menor peso. Bueno, uno puede decir, fantástico, no tenemos macrosomía fetal. ¿Cuánto de eso de menor peso realmente impacta de manera negativa? Es decir, son bajo peso. Y recordemos que los niños con peso alto al nacer y los niños con bajo peso al nacer, en la curva en J, a lo largo de la vida los exponemos al mismo riesgo, es decir, a padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Con lo cual, no tenemos macrosomía, pero tenemos bajo peso al nacer, y esto nos expondría de alguna manera a futuro a tener una repercusión negativa sobre la transmisión de enfermedades crónicas, sobre la transmisión de enfermedades crónicas. No tenemos seguimientos a tan largo plazo como para saber que si a los 15 años estos niños tienen más incidencia. Tenemos apenas cortes que van de alguna manera cada vez más, pero no llegamos a la evolución necesaria como para saber si realmente los exponemos. Este estudio, que fue un estudio muy interesante, es una base de datos de Finlandia que incluyó nacidos entre el 2004 y el 2016, tomó madres expuestas a metformina o madres expuestas a insulina. Obviamente no tenían que tener diabetes tipo 1, es decir, eran mujeres con diabetes gestacional o diabetes tipo 2 que requirieron tratamiento con insulina a lo largo del embarazo, pero que no tenían diabetes tipo 1, porque si ponemos diabetes tipo 1 en este contexto, obviamente nos va a disparar otros datos totalmente distintos. De ese grupo, con metformina solo teníamos casi 4.000 mujeres y 5.000 con insulina solo. En tratamiento combinado, es decir, metformina e insulina, 889, casi 900 mujeres. El seguimiento promedio fue entre 3,5 y 5,5 años, y lo que vieron en este grupo, que es un estudio muy reciente del año 2022 con un número muy importante de pacientes, lo que vieron fue lo siguiente: un incremento significativo del riesgo de pequeño para edad gestacional en los expuestos a metformina. Ahora los autores se hacen la pregunta, si es esto o es que la insulina genera macrosomía. Es decir, al usar menos insulina, la insulina es la que genera la macrosomía, y al usar la metformina saco este efecto de macrosomía que puede llevar la insulina, y dejo esto en manos de la metformina. La respuesta es que pareciera que la metformina realmente genera a través de algún mecanismo niños pequeños para edad gestacional. La exposición materna a metformina o a tratamiento combinado no asoció con incremento a largo plazo del riesgo de obesidad, hipoglucemia, hiperglucemia, diabetes o alteraciones en el desarrollo neurocognitivo comparado con aquellas que habían recibido insulina sola. El tratamiento combinado asoció con grandes para edad gestacional, parto pretérmino e hipoglucemia, lo cual son factores confundidores y seguramente estos efectos de la insulina, pero no está del todo claro. Este es el estudio con más número de pacientes y con mayor seguimiento a largo plazo, por lo menos hasta el momento, y seguimos sin tener una respuesta acertada. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de metformina en el embarazo? En la madre, aparentemente, serían solo ventajas, es decir, disminución de la ganancia de peso, disminución de la dosis de insulina y, por supuesto, menor cantidad de pinchazos en el día. Y en el niño, a corto plazo, sabemos que nos pone en riesgo de tener un niño pequeño para edad gestacional, y a largo plazo nos abre la pregunta de si tiene un crecimiento más rápido o si tiene mayor exposición a enfermedades crónicas no transmisibles, justamente por este riesgo de nacer con pequeño para edad gestacional, igualando entonces el riesgo de nacer macrosómico. Así que hasta aquí llego yo, voy a dejar de compartir pantalla para que sigamos entonces con el resto de las presentaciones. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Voy a compartir. ¿Están todos viendo? Sí, Susana, se ve perfecto. Ahí está. Bueno, en este espacio me voy a referir a lípidos en el embarazo. Nosotros sabemos que el embarazo expone a la madre a profundos cambios a nivel de todos los órganos. Estos cambios están orquestados por hormonas y tiene un objetivo primordial, que es favorecer el crecimiento y el desarrollo del feto. Y en estos cambios están incluidos las modificaciones de los lípidos y las lipoproteínas. Cuando nosotros hablamos de crecimiento fetal, tenemos que tener en cuenta que hay factores genéticos que determinan el crecimiento, factores epigenéticos y los factores ambientales, de los cuales los nutricionales y la microbiota tienen gran jerarquía. Vamos a hablar de los factores nutricionales. Y sabemos que la madre debe aportar glucosa que surge a partir de los hidratos de carbono que ella ingiere. La glucosa es el nutriente cuantitativamente más importante y el que realmente le da energía para el resto de los procesos. Por otro lado, el feto también recibe aminoácidos provenientes de las proteínas maternas y los ácidos grasos libres, que tienen más dificultad para atravesar la placenta, como vamos a ver, proveniente de los triglicéridos. Es decir, que la disponibilidad de los nutrientes que lleguen al feto depende de la concentración materna. Cuanto mayor es la concentración materna, mayor posibilidad de que el feto reciba más nutrientes. No siempre es bueno que reciba más nutrientes. Y entonces, acá vemos cuál es el nivel de los lípidos durante el embarazo y previo al embarazo. Fíjense que el colesterol total, el colesterol LDL, el HDL y los triglicéridos vienen en más o menos en un nivel estable. A partir de la concepción, y especialmente a partir del segundo trimestre, hay un aumento sostenido de todos los lípidos, que acá lo vemos mejor. Este es el primer trimestre, donde el aumento no es tan importante, pero a partir del segundo y el tercer trimestre, fíjense, este es el colesterol total, los triglicéridos, que son los que aumentan muchísimo más. Los triglicéridos duplican normalmente el nivel que la paciente tiene, la embarazada tiene antes del embarazo. El colesterol total y el LDL aumentan un 50%. Y el HDL tiene un patrón diferente. Va aumentando hasta la mitad del embarazo, que cuando empieza la resistencia insulínica, disminuye lentamente, pero sin llegar a los niveles preembarazo. Una vez producido el parto, los niveles de lípidos disminuyen. A la sexta semana se normaliza el nivel de triglicéridos y alrededor de la séptima semana el nivel de colesterol. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si los niveles de lípidos no descienden al nivel previo o no desciende la normalidad alrededor de la octava semana posparto, o si los niveles de lípidos plasmáticos en el embarazo
exceden el 90 percentilo, que es esto, el colesterol 328, triglicéridos 387, tenemos que pensar que la paciente tiene una dislipemia previa a la que se le agregó la dislipemia, entre comillas, fisiológica del embarazo. Entonces, si esta es la situación, esta paciente tiene que consultar y hacer el tratamiento que corresponda. ¿Cuál es el objetivo puntual para el aumento de lípidos durante el embarazo? Nosotros sabemos que los triglicéridos que circulan por la madre lo hacen unido a proteínas, o sea, como lipoproteínas. Y que el elemento que forma ese triglicérido es, por un lado, el ácido graso y el glicerol. El triglicérido son 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Los ácidos grasos de la lipólisis de los triglicéridos son sustratos sumamente importantes para el embarazo. Por un lado, estos ácidos grasos son utilizados para el organismo materno. ¿Por qué? Porque la madre tiene que ahorrar glucosa para pasarle al feto para su crecimiento. Por lo tanto, la madre utiliza los ácidos grasos libres y algo de glucosa para el cerebro, claramente. Pero además, estos ácidos grasos van a preparar el organismo materno para la lactancia. Por otro lado, estos ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos esenciales que el feto no puede sintetizar, son derivados del organismo materno, como vamos a ver en un ratito. Y estos ácidos grasos son sumamente importantes porque son una parte necesaria para el desarrollo del surfactante pulmonar, que es una sustancia que van desarrollando los alvéolos para preparar a ese pulmón para que en el nacimiento el bebé ya pueda respirar. O sea que el rol de estos ácidos grasos libres son fundamentales para el desarrollo del feto. Entonces, yo les decía que los triglicéridos son sustancias que viajan en la circulación materna con proteínas, por eso las llamamos lipoproteínas. Cuando las lipoproteínas llegan a la placenta, los triglicéridos no pueden atravesar la placenta porque los triglicéridos son sustancias, son moléculas muy grandes. Entonces, se separan en sus dos componentes, ácidos grasos y glicerol, y cada uno pasa en forma separada. Los ácidos grasos van a favorecer la formación de membranas, el surfactante pulmonar, y van a servir como ácidos grasos esenciales para el desarrollo. El glicerol, por otra parte, también pasa a la placenta y lo que va a hacer es a formar glucosa, que es lo que necesita el feto como sustrato oxidativo primordial. Entonces, yo les decía hace un ratito que es muy bueno que pasen estos nutrientes, pero también el nivel de triglicéridos exagerado puede producir patología. No nos ponemos de acuerdo y los distintos autores deciden cuál sería el corte de triglicéridos para producir patología. Lo cierto es que cuando los triglicéridos
comienzan a elevarse en forma anómala, entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que intervenir. Este autor señala que con niveles de 182 más o menos 16, podría haber un riesgo de preeclampsia cuando esto se produce en el primer trimestre y que podría marcar la severidad de la preeclampsia. Jean tiene otros parámetros. Dice que con 278 en el tercer trimestre probablemente tenga un chico con alto peso para edad gestacional o con macrosomía. A partir de los 309 favorece la preeclampsia y a partir de 339 la diabetes gestacional. Este autor, Siddiqui, habla de preeclampsia con 271 más menos 71 en el tercer trimestre, y Niromanesh dice que con más de 195 en el segundo trimestre podemos tener partos pretérminos, preeclampsia, diabetes gestacional y alto peso para edad gestacional. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol también llega al feto. El colesterol es una sustancia sumamente importante. Fíjense que el colesterol materno es básico para la formación de dos hormonas fundamentales para el desarrollo del embarazo, que son la progesterona y los estrógenos. O sea que necesitamos que el colesterol aumente durante el embarazo para que la síntesis de estas hormonas sea efectiva. Pero por otro lado, el colesterol que pasa es imprescindible para la embriogénesis, especialmente el desarrollo del sistema nervioso central del feto. Además, como ya habíamos hablado, formación de membranas, precursores de hormonas esteroideas, de vitamina D, de ácidos biliares, y la formación del surfactante junto con los triglicéridos. Entonces, para terminar y como conclusiones, tenemos que tener claro que hay un aumento fisiológico de lípidos en la circulación materna durante el embarazo. Nosotros escuchamos hace muchos años decir: no hay que dosar lípidos en la embarazada porque están altos. Entonces, en realidad, nosotros deberíamos saber que el aumento es fisiológico hasta un determinado nivel que todavía no tenemos claro. Es imprescindible realizar un perfil lipídico a partir del primer trimestre, ya que, como vimos, el aumento excesivo puede producir complicaciones al binomio madre-feto. Y sí, los valores de lípidos durante el embarazo exceden el colesterol 318 y los triglicéridos 387. Esta paciente debe ser atendida después del embarazo para hacer un seguimiento porque tiene una dislipemia que no tiene que ver con el embarazo. Muchas gracias por su atención. Bueno, María Elena, te paso la posta. sí, vamos a ir compartiendo pantalla. ¿Se ve? Está ¿Se por ve la- empezar. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, Perfecto. entonces, les voy a contar un poquitito con respecto a maduración fetal con corticoides. ¿Sí? Vamos a hablar inicialmente algo de fisiología del embarazo, de los pulmones, cómo se van desarrollando, cuáles serían las indicaciones, el porqué de los corticoides, y luego vamos a hablar con respecto a los distintos esquemas de tratamiento.
Inicialmente tenemos distintas etapas en cuanto al desarrollo fetal, y vamos a encontrar que a partir de la etapa canalicular, 17 a 27 semanas, específicamente a partir de la semana 24, el pulmón ya es viable, ¿sí? Hay formación de bronquíolos, los conductos alveolares, empieza a producir aquellos neumonocitos tipo 2, que van a ser los responsables, junto con el apoyo de colesterol y triglicéridos, como recién decía la doctora, de la formación de surfactante. La siguiente etapa, que es la sacular, entre las 28 y 36 semanas, va a haber continuidad en la división de las vías aéreas y la maduración de estos neumonocitos. Y fíjense que la etapa alveolar, que es a partir de la semana 36, continúa hasta los 2 o 3 años postnatales, y van a seguir la formación de alvéolos y el proceso de angiogénesis. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque vamos a ver luego los riesgos que representa el síndrome de distrés respiratorio, incluso en los chicos de hasta 5 años. ¿Y qué es el surfactante? Bueno, recién lo comentó la doctora, es una sustancia que disminuye la tensión superficial en los alvéolos, haciendo que estos puedan abrirse en el momento de la vía, la vía extrauterina, ¿sí? Y va a estar compuesta por fosfolípidos, proteínas y lípidos. Lo que vamos a hablar de algunos aspectos en que sabemos ya que la prematurez es una de las primeras causas de morbimortalidad natal y perinatal, que trae distintas circunstancias. Vamos a hablar mucho más del distrés, pero también hemorragia intraventricular, infecciones, enterocolitis, mortalidad perinatal. Y una de las causas más importantes de distrés respiratorio es la diabetes. Pero está muy relacionado con el buen control que esta mamá pueda o no tener. Entonces vamos a saber que esa hiperglucemia que puede presentar la madre va a traducirse en una hiperglucemia fetal. Cuando hay hiperglucemia fetal, este feto va a generar más cantidad de insulina, hiperinsulinemia fetal. Esta hiperinsulinemia va a inhibir a su cortisol para que genere madurez adecuada de los pulmones, y esto es lo que va a generar luego la inmadurez fetal. La tasa de parto pretérmino es de alrededor del 6 al 15% de todos los nacimientos, que a su vez se va a complicar en un 50% con síndrome de distrés respiratorio. Ya desde el año 72 conocemos que los corticoides van a mejorar la incidencia de distrés respiratorio, ¿no? ¿Y por qué los corticoides? ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la producción y la secreción del surfactante, el volumen pulmonar, van a favorecer la citodiferenciación y la condensación del mesénquima, activando enzimas antioxidantes, y esto lo realizan a través de la formación de un factor neumonocito fibroblástico, que lo que va a hacer es aumentar o inducir la síntesis de surfactante a nivel de esas células que comentábamos comienzan a partir de la semana 20, que son los neumonocitos tipo 2. Para la OMS, se considera prematuro a todo bebé que haya nacido previo a las 37 semanas cumplidas de gestación, y pueden ser extremos, muy prematuros, o moderados o tardíos. Y es una de las mayores causas de mortalidad, según la referencia de la OMS, hasta los niños de 5 años. Fíjense qué interesante. El tratamiento con corticoides, en comparación con placebo, de acuerdo a esta revisión de Cochrane, se asocia a reducción de todos los efectos o desenlaces graves que pueden relacionarse con la prematurez. Como dijimos, la mortalidad perinatal y neonatal, el síndrome de distrés respiratorio, hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, necesidad de ventilación mecánica e infecciones sistémicas. Los autores concluyen que es importante el uso de un ciclo único de corticoides
en aquellas mujeres que presentan riesgo de parto pretérmino. Esto es riesgo de parto pretérmino, vuelvo a repetir. Y el ciclo único se debe considerar como práctica habitual cuando hay riesgo de parto pretérmino. La administración profiláctica, por lo tanto, no está indicada en aquellas gestaciones que se puedan asociar con prematurez, si no existe el riesgo inminente de lo mismo. Dada que la administración de corticoides mostró el máximo beneficio entre las 24 y los 7 días posteriores al tratamiento con corticoides, solo deberían indicarse cuando existe una previsión del parto pretérmino dentro de los siguientes 7 días. Y recomiendan el uso de betametasona intramuscular en 2 dosis separadas de 24 horas. Si existe la indicación de terminarlo antes de los 7 días, podría realizarse a las 24 horas de realizada la última dosis del corticoide. ¿Y cuándo vamos a indicar maduración? Entonces, reitero, riesgo de parto pretérmino. En cuanto haya asociación con estados hipertensivos del embarazo, deterioro marcado de la función renal, deterioro del control metabólico, sospecha de alteración de la salud fetal, en el caso de que la paciente lo requiera por una situación social de riesgo, a veces las normas institucionales lo indican, causa obstétrica que indique el riesgo de nacimiento prematuro. Pero fíjense que en ningún lugar dice que la diabetes sea causa de maduración. Entonces, la diabetes, tanto pregestacional como gestacional, no son indicaciones de maduración fetal, a menos que haya riesgo de parto pretérmino. ¿Qué contraindicaciones? Y en general las absolutas para el uso de corticoides, como que haya infecciones sistémicas, tuberculosis, sospecha de coriamnionitis, descompensación diabéticas, y como precaución relativa, diabetes gestacional o pregestacional. El abordaje en nuestras pacientes debe ser de tipo individualizado. Las guías internacionales como NICE, ADA y las canadienses lo que dice es que estaría indicado cuando hay parto pretérmino si es imprescindible y con el abordaje individualizado. Hay que valorar riesgo-beneficio y cualquier protocolo que prevenga la hiperglucemia pre y postprandial es válido, dado que, como vimos antes, la hiperglucemia no es beneficiosa para el pulmón fetal. Entonces, vamos a tener en cuenta que siempre vamos a realizar la maduración con las pacientes internadas. Y acá ustedes me podrían preguntar si es que en aquellas pacientes que están con tratamiento dietoterápico, ¿las debemos internar si hay que hacer maduración? Sí, las debemos internar si hay que hacer maduración, dado que la glucemia se debe mantener entre 80 y 120 para evitar toda esa cascada que dijimos antes de hiperinsulinemia fetal. Los agentes recomendados son betametasona y dexametasona. Debemos tener en cuenta que hay mujeres que por distintas patologías ya vienen utilizando corticoides, pero hay muchos de ellos que no tienen pasaje placentario, solo la beta y la dexametasona. Y no tenemos que indicar corticoides de depósito. El esquema de aplicación, betametasona, como dijimos antes, de acuerdo a esta revisión, una ampolla cada 24 horas de 12 miligramos. En total, dos dosis, llegando a 24 miligramos total. Y con la dexa, si no tuviéramos betametasona, utilizaríamos una ampolla de 6 miligramos cada 12 horas, en total 4 dosis, o sea, 24 miligramos total. Vamos a ver los distintos algoritmos de tratamiento que tendremos que adaptar de acuerdo a la institución y a nuestras circunstancias. Uno de ellos es el aumento
de la insulina basal en 25% la dosis nocturna del día del comienzo de maduración, el segundo y tercer día aumentando 40% en base a la basal previa a la maduración. El cuarto día ya disminuimos a un 20% por sobre la basal, 10 a 20 el día quinto, y luego llegar a la dosis basal previa a la maduración. Este esquema es el que utiliza la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Canadiense, ¿sí? Y se basó en un estudio que hizo Mattinson, pero fíjense, el N de pacientes, solo 16. Hay otro esquema que está propuesto por Kaushal y colaboradores, en que ellos mantienen la dosis basal de insulina subcutánea y agregan una infusión de insulina endovenosa continua suplementaria, iniciándola a partir de la colocación del corticoide inicial, y suspendiéndola luego de 12 horas de la última dosis. La insulina suplementaria se calculará en base al requerimiento previo de insulina que tenía la paciente, y aumentando o disminuyendo la dosis de acuerdo a las mediciones, ¿sí? Tratando de disminuir el riesgo de hipoglucemia. Les traigo este esquema que me pareció muy interesante, que es de la Sociedad Andaluza de Diabetes y Nutrición, en que lo que ellos hacen es precisamente mantienen la basal, después ponen por bomba de infusión continua 2 líneas, una en que está el aporte de dextrosa, que se aumentará o disminuirá de acuerdo a la presencia o no de hipoglucemia, y una segunda línea con insulina. Ellos hacen 100 unidades en 100 mililitros y la utilizan de acuerdo a las pautas de insulina que la paciente tenía previamente. Si tenía 40 unidades o menos, utilizan 0,5 a partir de 100, y si tenían más de 40, utilizarán distintas pautas. A nosotros, en una de esas, las que nos gusta un poquito más, es aquella que utiliza la bomba de infusión continua de insulina, o se podría utilizar un dial flow, ¿sí? Con el microgotero. Recordemos que el dial flow comienza a partir de 10 mililitros o 15 mililitros a regular, con lo cual habría que ver cómo realizamos la concentración de insulina, ¿sí? En teoría, con la bomba utilizaríamos 100 unidades en 100, esto nos dice que, en 100 mililitros, esto nos dice que tendremos una unidad por mililitro, o 50 unidades en 500, una unidad cada 10 mililitros. Iniciaríamos con 0,5 unidades y aumentamos de acuerdo a si la glucemia es mayor a 120, a una unidad, ¿sí? Y tendremos el paralelo de dextrosa. Si es que la glucemia desciende por debajo de 70, entonces suspenderíamos la utilización de insulina y aumentaríamos la de dextrosa. Realizaríamos el monitoreo glucémico inicialmente cada 30 minutos, luego cada hora, y cuando conseguimos estabilidad glucémica cada 2 horas. Tenemos que tener en cuenta que como las pacientes van a estar ingiriendo alimentos, tenemos que realizar una carga preprandial, ¿sí? Y la idea es aumentar, si en 2 determinaciones consecutivas el valor de glucemia persiste elevado. Y este es un esquema que nos muestra cómo aumentaríamos. Si es mayor a 120, aumentaríamos en el postprandial, aumentaríamos de 0,5 a una unidad, lo mismo que si es mayor en el preprandial de 90. Y si baja por debajo de 80, suspenderíamos el goteo y aumentaríamos la basal de dextrosa. Entonces, como para resumir y abrir luego las preguntas, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio es la mayor causa de morbimortalidad,
que hay retraso en todos los procesos bioquímicos y fisiológicos en nuestras pacientes si tienen mal control metabólico. Esto muestra que en las embarazadas con diabetes los chicos van a estar maduros recién luego de la semana 38,5, mientras que en las embarazadas sin diabetes van a estar maduros a partir de las 37 semanas. Vamos a recordar también que todos los estudios que se hicieron con maduración fetal con corticoides no incluyeron mujeres que tuvieran diabetes, ni pregestacional ni gestacional, que los corticoides además van a causar importante hiperglucemia, y que lo que es importante a tener en cuenta, por si no muy clara, es que estas mujeres deben tener el control metabólico en internación sin duda. Bueno, espero que les haya sido útil. Abrimos a las preguntas y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la disertación. Acá hay varios comentarios de las personas en el chat agradeciendo y felicitando por la exposición, por la información brindada, que fue todo súper claro. Así que, bueno, hay unas preguntas acá en la sección que, bueno, Marisa me parece que va a ser de moderadora y va a estar diciendo las preguntas para que las puedan ir respondiendo, así que también al resto de los asistentes aprovechen ahora si tienen alguna duda o alguna inquietud que haya quedado, pero la verdad es que fue todo muy, muy claro y muy dinámica, así que si tienen preguntas las pueden hacer en la sección de Q&A, de Q&A, y Marisa las va a estar leyendo. Muchas gracias. Perfecto, acá tenemos una pregunta de María Eugenia, y nos dice: buenas tardes, muchas gracias por sus excelentes disertaciones. Consulto cuántos factores de riesgo son necesarios para solicitar PAT-TOG en primer trimestre, PTOG. Sí, cuando hacemos diagnóstico, es decir, ¿cuántos factores de riesgo? Un factor de riesgo es suficiente para pedir la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ya sea porque tiene obesidad, que es lo que tiene la mayoría de nuestras mujeres, que tenga una edad más de 30 años, es decir, hay factores que son mucho más fuertes, los antecedentes familiares, el haber tenido un hijo de más de 4 kilos, el estar obesa ya son mucho más fuertes, ¿no es cierto?, que la edad, por ejemplo, pero son necesarios pedirlos en el primer trimestre. Perfecto. Otra pregunta dice: ¿hay antecedentes de dietas cetogénicas intraembarazo? Y no sé si respondió Susana acá, porque me sale el microfonito de Susana. Estás muteada, Susana. Estás muteada. No respondí, pero la puedo responder. Es sumamente importante que el feto no reciba cuerpos cetónicos. O sea que, por supuesto, las dietas cetogénicas, no. Pero de todos modos, viene muy bien la pregunta, porque es importante que nosotros, cuando vamos a dar el plan de alimentación a una paciente embarazada, no importa que tenga diabetes o que no tenga diabetes, embarazada, tenemos que evitar dar pocos hidratos de carbono para que la paciente no haga cetosis de ayuno. Los cuerpos cetónicos pasan la placenta y son sustrato que el feto puede utilizar en vez de glucosa. Y hay estudios que dicen que puede haber una alteración cognitiva de estos chicos alrededor de los 5 años, se vio. Pero en principio evitemos la cetosis, por supuesto, a todas las embarazadas. Qué bueno que se presente esta pregunta, porque bueno, hoy por hoy hay tanta moda de las dietas cetogénicas que bueno, es interesante comunicarlo claramente. Luego nos preguntan: ante embarazada que realiza primer laboratorio y control de embarazo en tercer trimestre y da glucemia en ayunas de 105 miligramos, ¿cómo interpretamos
Y si ese valor fuera de 126, ya sería diabetes pregestacional. O sea, ¿cómo interpretan con una glucemia en ayunas de 105 y con una de 126? Cristina. ¿Qué querés que le responda yo? En realidad, 2 glucemias arriba de 100 ya es diagnóstico de diabetes gestacional. Si la mujer tiene una glucemia de 126, lo que dijo la doctora Lapertosa, es que ya no hablamos de diabetes gestacional, sino que hablamos de diabetes. Es decir, que probablemente esta mujer tenga una diabetes previa que no fue diagnosticada y aparece en este momento. Pero 105 ya es diagnóstico. Por supuesto la tengo que repetir, y si vuelve a dar arriba de 100 es diagnóstico de diabetes gestacional. Si da 126 es diagnóstico de diabetes. Esa es la diferencia que queremos remarcar de alguna manera. Cristina, creo que una de las preguntas que hacen es si aparece 126 en el tercer trimestre. Si decimos... Sí, si te demuestra lo mismo, es diabetes. Está bien, es diabetes. No sabemos si es pregestacional, es diabetes. Es diabetes, la estás viendo por primera vez seguramente, o sea, si la venís siguiendo y te aparece un 126 en ayunas, o sea, la venís tratando mal, de la manera inadecuada, pero si te aparece por primera vez en el tercer trimestre con 126, es diabetes. Y yo quería cerrar un poquitito con respecto a las dietas cetogénicas, porque viene interesante recalcar el hecho de que cuando hacemos dietas en las mujeres que vienen con obesidad, muchas veces sucede que la indicación es no descender de peso. Es decir, la idea es darles una dieta adecuada, pero evitar el descenso de peso justamente porque para no exponer a esta situación de cetosis prone que puede llevar al descenso de peso. Pero de todas maneras recordar que siempre que las ponemos en dieta van a bajar de peso. Lo importante en esas situaciones es por ahí medir cuerpos cetónicos para ver que no estemos excediéndonos en la indicación de la dieta. Simplemente agregar eso. Perfecto. Nos preguntan, en el caso que tengamos una hipertrigliceridemia, qué difícil, del embarazo, además de las medidas higiénico-dietéticas, ¿qué otras alternativas terapéuticas tenemos? Bueno, cuando tenemos una hipertrigliceridemia, primero tenemos que ver cuál es el nivel de triglicéridos. Tenemos que ver en qué semana de gestación está. Y es importantísimo ver la curva. Si nosotros tenemos más de 400, esa paciente hay que controlarla. Y si queda estable en 400 y está en la 36 semana, no nos preocupa demasiado. Igual vamos a hacerle el seguimiento. Pero el problema es cuando tenemos una paciente no diabética que tiene una hipertrigliceridemia en el primer trimestre del embarazo. Y digo no diabética porque si tiene diabetes, nosotros con la insulina disminuimos los triglicéridos y es el mejor tratamiento. Ahora, si no tiene diabetes, yo no me animo a hacerle un plan de insulinoterapia. Entonces, si vamos a poner el peor caso, que la paciente esté en semana 25 y esté aumentando, que la diagnosticamos, tiene hipertrigliceridemia, le pido a las 48 horas, le pido triglicéridos y también le pido lipasa y amilasa, porque el riesgo de la hipertrigliceridemia es la pancreatitis gestacional, además de todo lo que le puede pasar al feto. Pero la pancreatitis gestacional es muy complicada, tanto para la madre como para el feto. Entonces, si la paciente tiene 400 a las 48 horas, tiene 480. Y a las 48 horas tiene 500. Y, bueno, yo ya me empiezo a poner un poquito nerviosa. Por supuesto que esta paciente se supone que está haciendo un plan de alimentación correcto. No toma alcohol, no come dulces y está haciendo
actividad física, por lo menos lo que pueda hacer, porque esto es básico. Los triglicéridos son muy sensibles a la dieta y son muy sensibles también a la actividad física. Entonces, si podemos hacer eso y agregar omega 3, por ahí podemos zafar. Si no, hay que medicarla. Hay que medicarla. Nosotros hemos tenido muy pocos casos, pero hemos utilizado bezafibrate, entre 100 y 200 miligramos de bezafibrate, con muy buenos resultados. Así que, digamos, o sea, yo decía, si está en las 36 semanas, por ahí no tiene tiempo de hacer, porque la pancreatitis gestacional no, en general, no se desarrolla con triglicéridos en menos de 800 y en general arriba de 1000. No sé si respondí la pregunta y si hay algo, porque es muy complejo el tema, pero si hay alguna duda más, la exponemos. Perfecto. Cualquier No cosa hay, nos perdón, escriben y yo lo perdón, leo ya posteriormente. ya Sí. leí. Ah. No hay ninguna medicación que esté autorizada para las dislipemias por ninguna entidad regulatoria. El tema es que, por eso, o sea, si la paciente sigue aumentando y yo tengo riesgo de pancreatitis gestacional, entonces, riesgo-beneficio, voy a dar bezafibrate. Si veo que tiene 400 y queda estable, trato de hacer todo lo posible con, digamos, con tratamiento no farmacológico y esperar y hablar con el obstetra y ir viendo, porque esta paciente es de alto riesgo. Pero no hay ninguna medicación, ni para los triglicéridos, ni para el colesterol, que esté aprobada por las entidades regulatorias. Por eso digo que si tiene diabetes es mucho más fácil, porque le ponemos insulina y los triglicéridos descienden rápidamente. Bárbaro. Luego nos preguntan el tratamiento de insulina por VIX, ¿cuándo lo suspende? Preguntan Bueno, el como tratamiento. vimos, con bomba de infusión continua con el corticoide. Supongo que quiere eso. Sí, debe ser eso. Sí. Bueno, el esquema de Caujal que ya venía con bomba de infusión, pero también con basal, suspende a las 12 horas. Cuando estamos con bomba de infusión continua exclusivamente, tenemos que hacer el traspaso a NPH, debemos darla 2 horas previa a la suspensión de la bomba, y también se podría suspender a las 12 horas de realizada la última administración, ¿sí? De la dosis de corticoide, quiero decir. A ver si contesté la pregunta, si quedó claro. Sí, igual hay esquemas, ¿no es cierto?, donde se deja la basal. Nosotros en el hospital dejamos la basal de NPH y lo que va es una rápida en goteo, así que se suspende la rápida y después volvemos a correcciones con la rápida. Con la basal, claro. Bien. Sí, totalmente. Marisa, ahí hay una pregunta que explican de la no tolerancia de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que le sacan en ayuno y después las mandan a desayunar. Esa prueba no tiene ningún valor diagnóstico, no sirve, se puede manejar con glucemia en ayunas, y en todo caso, si los factores de riesgo son muy importantes, el monitoreo glucémico capilar con criterio de diagnóstico a la hora hasta 140 y a las 2 horas hasta 120. Pero no sirve una prueba con desayuno. Muchas veces una de las cosas que uno tiene que indicarle a la paciente es cómo se hace la prueba y en cuánto tiempo debe tomar la solución, porque a veces la toman rápidamente y eso es lo que genera las náuseas y los vómitos. Entonces, decirles que las pueden tomar en 5 minutos de a sorbos, si puede ser que la preparación esté al natural o discretamente fresca,
eso disminuye el riesgo de vómitos. Excelente. Y preguntan también cuánto influye el estrés a la hora de la toma de muestras en el resultado de la glucemia, ¿no? Creo que no está medido eso. Es difícil. Claro, Imposible. Imposible de medir eso. Total, el impacto del estrés depende qué tipo de estrés. Discutí con el colectivero o se murió un familiar, que es totalmente diferente, ¿no? Pero no está medido, creo que eso No no, está es medido, un no. valor. Es decir, No. el diagnóstico no es un valor de glucemia de laboratorio, ni si tiene 105 o 107. Tiene mucho que ver el criterio clínico. ¿Qué tipo de paciente tenemos en el medio? Y donde está la duda, bueno, eso va a ser el porcentaje menor realmente. Sí. Bueno, otra pregunta, dicen, opinión con respecto a mantenimiento de metformina en pacientes pregestacionales más allá de los 3 meses. Los 3 meses de gestación, sí, la venía leyendo. En realidad, durante algún tiempo nosotros indicábamos que por ahí sostener la metformina a lo largo de todo el embarazo teníamos más beneficios que riesgos, pero últimamente estamos aprendiendo que esto no es así. Por lo tanto, solamente indicamos en las mujeres, por supuesto, que vienen ya con diagnóstico o aquellas que tienen síndrome de ovario poliquístico, con lo cual es una indicación para aumentar la fertilidad y lograr el embarazo. Entonces lo que se aconseja es mantenerla durante el primer trimestre, justamente para evitar ese aumento de la tasa de aborto que se ve en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. También si tienen diabetes tipo 2 y la vienen recibiendo, uno puede indicarla, mantenerla durante el primer trimestre justamente para evitar abortos y para evitar el gran aumento de peso y el aumento de los requerimientos de insulina, pero no tenemos evidencia por ahora cada vez más negativa a favor de sostenerla a lo largo del embarazo. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo se recomienda proceder en la maduración fetal de la paciente con diabetes gestacional en tratamiento con dieta? Controles y correcciones el primer día y luego pasar a basal sumando el requerimiento previo. Creo que se dijo claramente que va internación, igual para mantener entre 80 y 120, así que no hay corrección, nada, porque la perdemos, no, la estamos no hay un perdiendo. médico No se sentado te al lado de la escucha, cama. María Elena, apaga la cámara. No, yo no estaba hablando. Perdón. Silvia era. Silvia. La que está hablando era Silvia. Sí, totalmente. La paciente que está manejada con dieta tiene que internarse igual y lo más probable es que tengamos que hacer algún grado de corrección con insulina endovenosa, ¿no? Eso, bueno, se verá de acuerdo a la paciente. Pero realmente aumentan mucho y son quizás las de más riesgo porque no conocen el manejo de insulina y no estaban protegidas con una basal, ¿no? Sí, que es lo que nos sucede muchas veces en el consultorio, ¿no? Que la paciente ya viene con la jeringa a la mano y me dice, me pusieron esto. Y bueno, esto nos pasa con frecuencia, ¿no? Pero bueno, por eso, por eso lo importante, y quiero recalcarlo, es el trabajo interdisciplinario. O sea, no podemos trabajar de manera aislada del obstetra, tenemos que trabajar de manera conjunta para que las decisiones se tomen de manera conjunta. Esto de madurar y después mandarla para que la veamos nosotros, no, primero nos tienen que avisar que van a madurar a la paciente para nosotros tomar entonces las decisiones que vamos a tener con esta paciente. Perfecto, te pregunto. Acá hay una pregunta. Sí, a ver, no, continúa. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo es el seguimiento de la mujer con diabetes gestacional luego del parto? Esa es una pregunta sumamente importante, porque nosotros hasta hace unos cuantos años decíamos, bueno, se terminó el embarazo, se terminó la diabetes. No, se terminó el embarazo y se terminó la diabetes gestacional. Pero si nosotros no hacemos una curva a la 6ª semana de posparto para ver primero cómo quedó el metabolismo hidrocarbonado de la paciente, haya quedado bien o haya quedado mal, o sea, puede
estar normal, o puede tener diabetes, o puede tener prediabetes. En todos los casos, esa paciente tiene que tener un seguimiento. Por supuesto que si tiene diabetes, le tratamos la diabetes. Y si tiene prediabetes o no tiene nada, esa paciente tiene que hacer tratamiento de prevención de diabetes, porque en caso de no hacer tratamiento, entre los 5 y 10 años posteriores a esa diabetes gestacional, se va a desarrollar en el 50% de las pacientes diabetes tipo 2. Por lo tanto, tenemos un periodo que es de oro, que son 5 años. La paciente tiene que empezar a modificar hábitos, hacer actividad física, una alimentación saludable, y si tiene obesidad, bajar de peso. Y esto le reduce muchísimo el riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, me Agrego parece, Marisa, que hemos avanzado bastante. Quedamos a disposición después si hay más preguntas para que nos las hagan llegar, pero creo que cumplimos el tiempo estipulado sí. y que nos comprometimos. Bueno, hay millones de agradecimientos, de felicitaciones, de gente que está muy contenta con la disertación que dieron las 4, así que las felicito realmente, nuevamente. Y sí, es cierto, si quedan más preguntas que seguramente se irán surgiendo, de gente también que ve esta conferencia posterior al vivo, porque la conferencia queda grabada, lo que les pedimos es que nos escriban por el chat y nosotros les transmitimos las consultas a las doctoras. Es una manera como para que la gente que no lo vio en vivo, debido a que es un horario quizá un poco complicado para que todo el mundo participe, les damos esta opción, ¿no? En el área de comentarios está el link de WhatsApp nuestro, y allí pueden unirse y hacernos consultas y nosotros se las transmitimos. Perfecto. Muchísimas gracias a las 4. Bueno, Gracias sí. a ustedes. Gracias Gracias a por ustedes. haber contado con ustedes. Y bueno, ustedes van a participar en octubre, hasta el 23 de octubre, esta semanita. Así que nos volvemos a ver con la Sociedad Nos Argentina de volvemos a Diabetes. ver. Gracias de nuevo. Nos pone realmente muy contentos desde la Latam Hospital. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a ustedes. gracias.